Es interesante el mundo de los sueños. He tenido un sueño que ha sido muy iluminador y lo interesante es que en este sueño yo era niño, estaba en mi tardía infancia, digamos, temprana adolescencia, y entendía perfectamente que se había producido un pacto secreto, digamos, entre dos familiares míos. Y esto es algo que sube a un nivel energético, es decir, esa conciencia desde la que yo estoy viendo esa situación percibe perfectamente el sistema energético que se está generando, ¿no? Es decir, no es... no estás escuchando las palabras y los argumentos, sino que estás viendo qué es lo que se está generando ahí en ese ambiente. Y en ese ambiente en concreto, pues se estaba generando esa especie de pacto familiar para que yo tuviera que hacer algo que de alguna manera yo lo vivía como un sacrificio, es decir, como que estaba siendo sacrificado. Y, y en este sueño, que era un sueño medio lúcido, porque estaba dormido, pero al mismo tiempo también como vigilia, ¿no? Podía indagar un poco en lo que ahí sucedía. Lo que me di cuenta es que todos hemos sufrido todos hemos sido víctimas de un sacrificio en el entorno social más próximo, que es la familia, ¿no? La familia es, digamos, la estructura social nuclear y para formar parte de esa estructura social hay un momento casi iniciático en el que hay algo que es sacrificado. Y es sacrificado para poder tener los beneficios de pertenecer y de ser aceptado en esa estructura social. ¿Lo conectas de alguna manera con las constelaciones familiares esto? ¿Es algo que se podría ver en una constelación familiar o no lo has relacionado? Bueno, no lo he relacionado porque directamente te estoy transmitiendo lo que ha sido eso, Qué bueno, experiencia, qué bueno. pero sin duda en las constelaciones familiares está en el marco de lo que se llama la psicología sistémica, que efectivamente estudia la psicología de la persona como una pieza de un sistema, ¿no? Ya. Y efectivamente sí que claro que está relacionado. Lo que sucede es que cuando se llevan estas cosas, digamos, al terreno del conocimiento y se encasillan como parte o como algo propio de las constelaciones o de la psicología sistémica, pues está muy bien, pero a mí lo que me importa es la vivencia, ¿no? Es decir, Eso es. cómo tú de pronto puedes darte cuenta Qué bueno. de algo que es tan evidente como no explicitado, porque es que en toda estructura social y en toda familia hay pactos implícitos, hay pactos tácitos y que nunca se dicen, nunca se expresan, pero que el niño, y aquí yo tengo la teoría de que antes de adquirir el lenguaje, tenemos una capacidad perceptiva muy, muy pura, como les sucede, por ejemplo, a los perros, que tampoco Sí. hablan, ¿no? ni leen. Entonces, no funcionan tanto con ideas, pero perciben muy bien todo lo que sucede a su alrededor. Y de alguna manera los niños mantienen, porque están más cerca de ese momento casi prelingüístico, mantienen esa capacidad perceptiva y eso que nosotros consideramos inocencia, ¿no? Nosotros llamamos inocencia a aquello que no está pervertido por los argumentos, ¿no? Y por el Claro. lenguaje. Pero lo que tienen es una capacidad de entender muy bien las situaciones, sin embargo, ¿no? Es decir, lo que hay de fondo. No la letra, porque no saben leer la letra de la canción, pero entienden mucho mejor la música. Sí, totalmente. Oye,
Ah, una pregunta y un comentario. Sí. Voy a hacer primero el comentario. O sea, resueno muchísimo con esto, con tu sueño. O sea, resueno y sé que, o sea, algo en mi interior me dice que eso es verdad, porque yo siempre he sentido, y no sé cómo, pero yo siempre he sentido, ¿no?, que efectivamente había un pacto secreto, como una especie de pacto de lealtad, o que era un trato que uno hacía para poder formar parte de ese clan, de esa familia, de esa tribu o de lo que sea, ¿no? Y entonces, ese pacto está hecho en torno a una claudicación, a esa claudicación de una parte esencial de quién eres. O sea, renuncias a ser quien eres para someterte a lo que el sistema espera que seas, ¿no? Y entonces, para mí, eso es como el núcleo duro del ego. O sea, ese núcleo duro del ego que genera pues mucho sufrimiento durante el resto de tu vida, porque construyes una identidad sobre unos peldaños tan frágiles que no son tu esencia, sino que son las cosas que debieras ser o cómo debieras comportarte. Entonces, dependiendo del tamaño de la claudicación, así será de frágil y vulnerable tu ego, ¿sabes? Hay personas que dependiendo, que están en entornos un poco más favorables, pero yo Déjame que siempre le digo, Lola, déjame que ¿eh? vaya más despacio porque es que estás dando saltos cuánticos y no llego todavía, pues me he quedado antes con algo que quería apuntalar de lo que estabas comentando y es que algo muy dañino de esto que tanto te resuena y que también estás sabiendo expresar, es precisamente que nunca es explícito. Es decir, Y que, que, que tú lo eso es, asumes como miembro de esa estructura, como miembro de ese clan, tú lo asumes como que te están exigiendo ese sacrificio, tú lo estás dando, estás renunciando a una parte muy importante de ti para ser aceptado y sin eso embargo es. nunca se dice, nunca es explícito, por lo tanto, se queda siempre en el inconsciente. Entonces, te puede marcar toda la vida sin que tú te des cuenta. Exactamente. Y otra cosa además, Tú puedes decir, bueno, mira, es que he pactado esto y ya está, y esto es así, esto es así, pero es que si no, es que, nunca lo sabes ver, nunca, nunca vas a poder reconectar con esa parte tan fundamental que tú has tenido que ceder, ¿no? vale, sí, eso me lleva a la pregunta, pero antes voy a añadir un comentario más, ¿no? El problema además de ese pacto es que como es contra natura, contra tú como eres, o sea, está acompañado con una sensación que te acompaña toda la vida, dependiendo también de la claudicación, que es ese mar de fondo de nunca estoy a la altura, nunca estoy a la altura. O sea, no, siempre esa duda continua sobre uno mismo, ¿no? Que es devastadora, ¿no? En algunos casos, ¿no? Bueno, entonces, mi pregunta es, has dicho muy bien que lo más importante de todo esto es que pase del inconsciente al consciente, de que uno se dé cuenta, ¿no? Ah, háblame un poco más de esto, porque cuando te das cuenta, ¿qué haces? O sea, ¿cómo puede uno trascender esto? Vamos a, Porque, vamos a empezar por la parte buena y es cuando te das cuenta y cuando te das cuenta eh, yo lo sé, o sea, yo tengo 50 y pico años. Pues si no, muy bien, si no hubiera tenido este sueño, igual nunca me hubiera dado cuenta, ¿no? No sabemos nunca si nos vamos a dar cuenta o no. Y seguramente habrá claro, muchos de estos mini pactos de los que no nos demos cuenta. Pero el caso es que cuando te das cuenta, cuando te haces consciente de eso, te liberas. una gran liberación, ¿no? De alguna Mm. manera, cada pacto secreto de estos te encadena. Y de hecho, en este caso concreto, por ejemplo,
este pacto implica que yo voy a tener unas determinadas experiencias de lo que es las experiencias, no consigo tener recuerdos. Es decir, esas experiencias están ahí ocultas, pero por lo menos lo que sí que he podido hacer consciente es el marco en el que se produjeron esas experiencias, ¿no? Ah, qué bueno. Claro. Y entonces es como que se rompe el hechizo. Todo lo que hemos hecho inconsciente y que la mayor parte de lo que hemos hecho inconsciente yo pienso que lo hemos absorbido en esa edad temprana en la que nos sentíamos además impotentes e incapaces de lidiar con cosas que se nos venían encima, Totalmente. pues en el momento en el que, es decir, esa fuerza que el niño lo ve como algo con lo que no va a poder luchar, lo hace inconsciente y al permanecer inconsciente mantiene esa fuerza. ¿Qué sucede? Que cuando tú eso lo puedes recuperar como adulto, digamos que ya se deshace el hechizo. Claro. El hechizo porque como adulto sí que puedes lidiar con todo eso que has estado ahí escondiendo, ¿no? Entonces, pero mientras no lo hagas consciente, lo que sigue ahí funcionando es ese hechizo, ese miedo, ¿no? Que ha Sí, generado, totalmente. esa emoción que ha generado. Entonces, la emoción So- sigue ahí desde donde viene. Claro, claro, claro. Entonces, la parte buena, decía, la parte buena sí, es cuando te das cuenta. Vamos a hablar ahora de la parte mala, es decir, de los efectos colaterales. Eso es. Que inmediatamente, cuando de alguna manera tú ya te has, es decir, que es inevitable, no puedes decir que no, es decir, tú ya eres sacrificado por parte del clan, eso que tiene una compensación, es decir, inmediatamente se produce un mecanismo compensatorio. Depende de la familia, depende del grupo social, la compensación puede ser regalos, experiencias. Mimos. Pero lo más común es que sean además compensaciones de consumo, es decir, por ejemplo, dulces, ¿no? Es decir, Ya. se dice a nadie le amarga un dulce y es que un dulce es una compensación muchas veces a una experiencia amarga, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, esto con el paso de los años, pues sucede igual, es decir, esa compensación la asociamos con un momento de gratificación. Y de ahí viene pues estas costumbres que tenemos de la hora del café en la oficina o el tópico del té de las 5 de los ingleses, ¿no? Que son cosas a las que nunca vas a renunciar en tu vida, porque tienen mucho más contenido por detrás. Porque Totalmente. una Son compensación, compensaciones. ¿no? Original, ¿no? Es decir, entonces esa compensación es necesaria porque es lo que justifica el que tú hayas cedido esa parte tan, es decir, que has hecho ese sacrificio. Entonces, si luego no hay compensación, esa compensación la vas a buscar toda tu vida. Y puede ser de consumir, lo primero, lo más inmediato es mamar, y ese es el primer pacto quizás que se produce, ¿no? Es decir, como bebé tienes que ser amamantado, porque si no te mueres, y entonces pues tienes que darle algo a la madre para que te acepte, ¿no? Es que dependes de eso, depende de eso tu existencia. Entonces, las compensaciones orales pues son las más, digamos, las primeras en la cadena. Y cuando digo compensación oral, no solamente es comer, es también beber, es también fumar, ¿no? Es decir, Total. Todo lo que ingerimos. y luego ya consumir otro tipo de cosas, ¿no? Consumir ropa, objetos de lujo, o consumir experiencias. Sí. Ya, Escaparnos, compensar y escaparnos. sí. Entonces, digamos, pienso que de ahí viene también luego toda la deriva de las adicciones, ¿no? Porque es decir, tú has pedido algo muy importante y eso te produce una insatisfacción. Esa satisfacción
como no conectas con eso que has pedido, no vas a poder rellenar esa insatisfacción y la proyectas en satisfacciones, digamos, hedónicas, es decir, que te producen un placer, pero es siempre un placer momentáneo y que no te va a dejar del todo satisfecho, entonces siempre vas a querer más. Entonces, Sí, pero es una necesidad como compulsiva de compensarte. eso genera la adicción y bueno, Mm, eso se ha desarrollado al máximo con la sociedad de consumo, claro, ¿no? Es decir, consume, consume, consume. Si te tomas este café, se te quitan todos los males, ¿no? El momentito del café, el momentito del colacao, el momentito del bombón, ¿no? Es decir, toda la publicidad, ¿no? Es como consume, consume y así obtienes tú una gratificación que te va a salvar, ¿no? Y ahí no hay quien te salve, claro. mm. Me encanta. Me encanta. Bueno, esto, así que, fíjate, la adicta, cómo le gusta esto que está escuchando, cómo lo entiende. Sí, porque Y aquí, entonces justo hoy además sueño con mi adicción y que nunca voy a salir de ella. Una señora que me dice, nunca vas a salir de ella. cuéntame eso, Lola, ¿Eh? de tu adicción, de tu sueño. No, que he soñado que me fumaba un cigarrito y era un cigarrito además muy largo. Y entonces venía a continuación una mujer que me decía, ¿ves? ¿Ves? Eres una adicta, nunca vas a dejar de serlo, nunca vas a dejar de buscar esta compensación. O sea que, y yo en ese momento tomaba conciencia de, joder, me he fumado un pitillo. Y la mujer me decía, que te lo has fumado, que no puedes echar para atrás, que eso ya está en tu cabeza. Eres una adicta. Sí. O sea que muy apropiado todo lo que me has contado. Sí, con lo de fumar, que estamos tú y yo siempre lidiando con ello, eh, yo he cambiado ya mi planteamiento mental. Entonces, en lugar de decir no soy fumador, porque ¿qué sucede? Que de pronto a lo mejor cada 3 meses fumo. Pues en lugar de decir no soy fumador y de pronto me fumo un pitillo, No, es al revés. es decir, yo soy fumador, pero puedo estar 3 meses sin fumar. Sí. Eso ya me da una mayor tranquilidad. Es decir, yo ya soy más honesto por lo menos conmigo mismo. Ya, no, yo ese paso ahí lo di antes. Yo digo, yo soy adicta al tabaco. Claro, ya está. Entonces, sobre todo que cuando te fumas el pitillo, la culpabilidad no te ayuda a nada y sin embargo cambias la recompensa también, ¿no? En términos de tu autoestima. Es decir, mi planteamiento es, no soy fumador y de pronto fumas, te sientes hecho una mierda. Oh, claro, te Cuando tú dices fustigas. soy fumador y estás 3 meses sin fumar, pues dices, joder, pues qué bien. ¿No? Fumador.